Buen día, estimados alumnos del curso virtual Conociendo las Cartas de San Pablo, organizado por el Centro Bíblico San Pablo del Perú. Reciban mis saludos, soy el profesor Víctor Candela y en esta ocasión vamos a reflexionar, conocer y estudiar la carta a los Filipenses. Vamos a presentar unas características sobre el contexto en el cual, un poco la historia de la ciudad de Filipos. Bien, hermanos, esa ciudad, antes llamada Crénides, estaba bajo el dominio de Macedonia del año 356 a.C., con Filipo II, padre del gran Alejandro Magno, y del cual recibe su nombre. Y desde el año 168 pasa a dominio romano. Y un evento también importante se da en el año 42 a.C., cuando Marco Antonio y Octavio derrotan a fuerzas de Bruto y Casio, asesinos de Julio César. 10 años después, en el año 32, la ciudad va a ser repoblada con legionarios veteranos. Y por lo tanto la ciudad va a estar regida con el derecho latino. E incluso va a tener el nombre de Colonia Augusta Julia Filipensium. También había macedonios y tracios. Filipos se caracterizaba por su agricultura, comercio, por su cercanía al mar en su puerto Neápolis y por estar atravesada por la vía Ignacia, que era el camino, la vía terrestre hacia la capital, hacia Roma. En la actualidad se llama Filipia, cerca de Cabala. Lucas con exactitud llama a esta ciudad Colonia en Hechos de los Apóstoles 16:12 y designa a sus gobernantes como estrategos, es decir, como militares. En el mismo capítulo 16 de Hechos, versículos 20, 22 y 35. Ahora bien, en cuanto a los judíos, no había mayoría de población judía en esa ciudad. Es más, al parecer no tenían sinagoga, porque Pablo dice que cuando llegan a Filipos, es Lucas en Hechos de los Apóstoles, más bien, el que nos dice que se dirigieron hacia el río. Eso lo menciona en el capítulo 16, versículo 13, en el río Gangites. Y acá pues se reunían los judíos los días sábados para dar culto a Dios, orar, meditar, leer la Torá, lo que llamamos Antiguo Testamento, casi de forma similar como los judíos que habían estado siglos antes exiliados también a orillas de los ríos de Babilonia, ¿no? Como dice el Salmo 137. Veamos la evangelización que también va a hacer Pablo en Filipos. La llegada de Pablo a Filipos se da en torno al año 51, con ocasión de su segundo viaje. Lucas nos narra en Hechos también que en una visión nocturna, Pablo escucha a un hombre, ve a un hombre que le pide que pasen a Macedonia. Algunos sostienen de que habría sido el mismo Lucas quien habría nacido en Filipos. Eso se narra en el capítulo 16 también de Hechos de los Apóstoles. Entonces llegan a Neápolis, al puerto, y finalmente a Filipos, una distancia más o menos entre Callao y Lima. Parece que Pablo tenía previsto evangelizar dos ciudades con más tinte romano, como Filipos y Corinto, y dos ciudades con más tinte griego, como Tesalónica y Atenas. Y luego ya sus discípulos evangelizarían las ciudades de alrededor, ¿no? Ahora, como les acabo de mencionar, el día sábado se dirigen hacia el río, pero Lucas especifica que vean muchas mujeres. Eso es comprensivo porque ya que los temerosos de Dios o los prosélitos, los simpatizantes paganos hacia el judaísmo, serían obviamente más mujeres que varones. Y entre los varones, muy pocos serían, porque si Filipo fue poblada con legionarios veteranos,
obviamente que los varones no preferían la circuncisión, mucho menos si eran pues militares. Con todo, Pablo va a fundar pues esta iglesia que va a ser su centro base de misión en el continente europeo. Precisamente Lucas nos dice que Lidia, una vendedora de púrpura, y el púrpura era comprado solamente por los ricos, esta proselita va a ser bautizada por Pablo y va a pedir a Pablo y a sus compañeros que se queden en su casa. También Pablo en la carta a los Filipenses menciona a Evodia y Síntique, otras mujeres. Entre varones menciona a Epafrodito y a Clemente, lo cual evidencia que la comunidad estaba compuesta pues en su gran mayoría por gentiles. Y también el poder que tienen las mujeres en esa comunidad. Bien, Pablo va a exorcizar a una muchacha divina y obviamente ya sus amos se quedan sin ingresos económicos. Por lo tanto, estos amos van a acusar a Pablo de alborotador. Pablo va a ser encarcelado y posteriormente los magistrados le van a pedir disculpas porque se habían enterado de que Pablo era ciudadano romano y por lo tanto van a dirigirse hacia Tesalónica. Fíjense en el mapa, podemos ver que ya en Troade, luego cruza precisamente con la visión Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, finalmente Atenas y Corinto. ¿Sí? Así pues, hermanos, Pablo funda, pues, como les acabo de decir, en Filipos un centro base, así como antes Antioquía había sido su centro base de misión en sus inicios apostólicos. Ahora como misionero independiente, ya no dependiente de la iglesia de Antioquía, Pablo va a consagrar Filipos como una iglesia base, como la base de su misión en Europa. Eso se evidencia, y este profundo afecto que va a tener Pablo hacia los filipenses se evidencia también en las ayudas económicas que van a alcanzarles al apóstol, los gentiles. Posteriormente Pablo va a seguir visitándolos, ¿no? Y luego desde Filipos va a iniciar su viaje para entregar la colecta a la iglesia de Jerusalén. Décadas después, San Policarpo de Esmirna, en una carta dirigida a los filipenses, nos va a decir que los filipenses pues se caracterizan por su fe, por su generosidad, tienen la costumbre de ayudar a los que son presos por el evangelio. Pero esta iglesia es cuidadosa con sus finanzas. Policarpo menciona el caso en que la iglesia actuó muy estrictamente contra el sacerdote Valente y su esposa, quienes habían hecho mal uso del dinero de la iglesia filipense. Esto lo menciona en el capítulo 11 de su carta a los Filipenses, San Policarpo de Esmirna. ¿En qué contexto escribe Pablo esa carta? Estamos viendo que Pablo se encuentra preso, tiene la posibilidad de morir, pero también tiene en cuenta la posibilidad de estar prontamente libre, y con él está Timoteo. Sin embargo, algunos cristianos, aprovechando que Pablo está preso, con diferentes motivaciones, comienzan a predicar también. Y algunos de ellos predican pretendiendo desbancar a Pablo. Pero esto a Pablo no le afecta, porque lo importante para él es que Cristo sea anunciado, ¿no? Ahora, hay que reconocer que en la iglesia primitiva también habían rivalidades, grupos. Por ejemplo, el mismo Pablo en su carta a los Corintios menciona que había grupos en torno a Pablo, Apolo y Pedro, ¿no? En los versículos 11 y 12 del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 24 al 28, también menciona a Pablo y Apolo. Bueno, va a presentar a Apolo como subordinado a Pablo, pero Pablo mismo en su carta a los Corintios ve a Apolo como un misionero del mismo nivel prácticamente que él. Y es más, en el capítulo 2, versículo 21 de la carta a los Filipenses, menciona que algunos buscan todavía su propio interés. Tiene pocos colaboradores en el judaísmo, en Colosenses 4:11.
y que incluso algunos llegaron a abandonarlo, según Timoteo 4:10. Sin embargo, Pablo va a recibir una ayuda económica de parte de la iglesia de Filipos mediante su emisario, embajador Epafrodito. Sin embargo, mientras Epafrodito está con Pablo, Epafrodito enferma gravemente. Los filipenses se preocupan por Epafrodito. Y una vez que recupera la salud, Pablo decide regresarlo a Filipos precisamente con esta carta. Además, espera luego enviar a Timoteo y luego él mismo visitarlos, ¿no? Bien, ahora nos tocaría ver en qué lugar escribe Pablo la carta. Ya sabemos que Pablo está preso, él mismo lo menciona en su carta. Vamos a ver cuántos viajes se dan entre Filipos y Pablo preso. Un primer viaje es que alguien ve a Pablo preso en Éfeso, o bueno, en la ciudad en la que está preso, y luego se traslada a Filipos a avisar a esta iglesia. Segundo viaje, los filipenses se envían a Epafrodito con el donativo económico. Tercer viaje, alguien avisa a los filipenses que Epafrodito ha enfermado. Cuarto viaje, Epafrodito se entera que los filipenses ya se han enterado de su enfermedad. Quinto viaje, Pablo envía a Epafrodito de vuelta a Filipos. Sexto viaje, piensa enviar también a Timoteo. Y séptimo viaje, espera que Timoteo regrese de Filipos para que le informe cómo es esa comunidad, que tenemos ya 7 viajes. Esto mencionado en el capítulo 2, versículo 19. Ahora, se han propuesto 3 lugares de la prisión de Pablo, desde la cual escribe esta carta. Una propuesta indica que lo escribió en Cesarea, como podemos ver acá en el mapa. Si es en Cesarea, estaríamos entre los años 58 al 60. Sin embargo, entre Cesarea y Filipo hay una distancia de 1000 millas marítimas y más de 1600 kilómetros por vía terrestre. Entonces, esos 7 viajes con tanta distancia parece poco probable. Otros autores, ya desde el siglo II, proponen que la carta fue escrita en Roma, al inicio de su prisión domiciliaria. Acá estaríamos en los años 61 al 63. Ahora, también el viaje es largo. Entre Filipos y Roma, por tierra y mar, abarca más de 1100 kilómetros. Solo por mar, 900 millas, durante unas 7 u 8 semanas. Sin embargo, en Éfeso, la distancia que hay entre Éfeso y Filipos, el viaje puede ser marítimo o por tierra y mar, lo que sería alrededor de 400 millas, solo 400 millas, y duraría una semana o 12 días. Estaríamos en los años 54 al 56. Ahora, también tenemos una evidencia interna cuando el mismo apóstol menciona que casi fue sentenciado a muerte cuando estaba en Asia. Esto lo dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y también reconoce que ha estado preso muchas veces en la misma segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 5. Y que tuvo que enfrentarse metafóricamente con las fieras de Éfeso. Esto lo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Entonces es más probable que Éfeso sea el lugar de composición de la carta de los filipenses. Ahora bien, hermanos, ¿cuál es la situación de la comunidad filipina? Pablo censura, critica a 4 grupos. Vamos a ver las características de esos 4 grupos. Un primer grupo son colaboradores de Pablo, como Evodia y Síntique, que podemos conjeturar que han perdido la humildad, han caído en la vanagloria y se encuentran divididos. Por eso que Pablo pide a la comunidad filipense que sean humildes como Cristo. Precisamente Pablo viene a insertar el clásico himno que está en el capítulo 2, versículos del 5 al 11.
Un segundo grupo lo tenemos en los filipenses nativos, paganos, que obviamente no estaban contentos con la llegada de este nuevo mensaje, el mensaje de los cristianos, porque no aceptaban a sus dioses. Y por ello recurrían a las autoridades para que los apresen. Van a perseguir a los cristianos filipenses, como lo hicieron con Pablo cuando él estuvo en Filipos y ahora que está en Éfeso. Un tercer grupo son los judaizantes, quienes insistían en la circuncisión y van a tener un éxito en las comunidades de Gálatas. Pablo les advierte que tengan cuidado con ellos en caso que lleguen, o quizá habían llegado recientemente. Y pues Pablo los llama perros. Los judíos solían llamar perros a los extranjeros. Acá estamos viendo que Pablo más bien les devuelve este calificativo, ¿no? Podemos conjeturar, argumentar que esos judaizantes habían pretendido convencer a los cristianos filipenses que si se circuncidaban serían tolerados por los romanos como judíos. Pablo responde presentando sucintamente su currículum vitae o su resumen, y dice que todas esas ventajas de ser judío las considera como pérdida frente al conocimiento, la ganancia de haber conocido a Cristo. E incluso menciona, podemos ver en las páginas de la Biblia en que el mismo Moisés pide la circuncisión del corazón en Deuteronomio 10:16, y esa enseñanza la va a repetir luego Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 29. El cuarto grupo son descritos de esta manera: enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es el vientre, se glorían de sus vergüenzas y ponen su mente en cosas terrenales. Vamos a desglosar o a comentar cada una de estas frases. Si consideramos que acá Pablo está describiendo a los judaizantes, decía el tercer grupo, entonces habrían pues obviamente solamente tres grupos, ¿no? Estos enemigos de la cruz, ¿qué significa? Que son cristianos de nombre, pero que todavía no han muerto al hombre viejo, ¿sí? Siguen todavía como en la condición del hombre viejo del primer Adán. Su Dios es el vientre, esa sería su afición, su defensa fanática de las leyes alimentarias prohibitivas judías, ¿no? Tercero, se glorían en sus vergüenzas. Puede ser una referencia a que ellos se sentían orgullosos de haber hecho el rito de la circuncisión, ¿no? Ahora, el mismo Pablo dice que los que practican tales prácticas no es que hayan alcanzado la perfección, porque él mismo reconoce que aún no es perfecto, en el capítulo 3, versículo 12. Pero aquí estamos ante unas ideas que ya bosquejan, ya anuncian a los protonósticos, ¿sí? O a los futuros gnósticos. Si esta descripción no corresponde a los judaizantes, sino a un cuarto grupo, entonces estaríamos viendo, contemplando la posibilidad de que Pablo haga referencia a los libertinos en general, sobre todo a los libertinos de Éfeso, ¿no? Este vientre divinizado sería una referencia a la práctica hedonista, que fue criticada tanto por filósofos cínicos, estoicos, y por Jesús ben Sirá en Sirácides 23:6. Genofonte, en sus memorias, y Séneca también mencionan al hombre en ese aspecto, ¿no? Pero mencionan al hombre en el sentido de que están al servicio de su propio vientre, ¿sí? Así como también lo está haciendo Pablo en esta carta, ¿sí? Ahora, comentemos un poco, hermanos, la carta. Si bien en otras cartas Pablo da diversas enseñanzas, corrige las falsas enseñanzas, acá vemos a Pablo de una forma reposada, satisfecha, en un lenguaje atrayente, esa sensación en que manifiesta su afecto hacia esta comunidad filipense. Claro, acabamos de mencionar que también hay partes en que Pablo advierte la idea de estos falsos maestros, pero en realidad
es como un paréntesis o que está inserto dentro del hilo conductor, ¿no? El hilo narrativo, que es la alegría, el goce por conocer el Evangelio, ¿no? Teniendo presente que Pablo, que él podía morir, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 7, menciona, los lleva a ustedes en el corazón. En el versículo siguiente, Dios es testigo de que a todos ustedes los quiero entrañablemente en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4, versículo 1, menciona, hermanos míos queridos, a quienes tanto extraño, ustedes, hermanos queridos, que son mi alegría y mi recompensa. Entonces, fíjense este lenguaje afectivo que emplea Pablo para hablar de su relación con los filipenses. Ahora bien, ¿cuántas cartas habría escrito Pablo? En el capítulo 3, versículo 2 dice que no me canso de escribirle las mismas cosas, lo que da a entender que esta carta canónica que tenemos sería la segunda o la tercera. También tenemos saltos bruscos. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, Pablo se despide. Sin embargo, en el versículo siguiente hay una abrupta transición en el que critica a estos falsos maestros. Y luego la carta se prolonga todavía por 2 capítulos más. Es igual lo que pasa con los capítulos 10 al 13 de 2 de Corintios, que muchos lo consideran como una carta separada. Por ello, los estudiosos han llegado a identificar 2 o hasta 3 cartas en la carta canónica que tenemos en nuestras Biblias, ¿no? Ellos identifican 3 cartas. La primera, que es el acuse de recibo, el cargo, el agradecimiento por el donativo que está recibiendo de manos de Epafrodito. La segunda carta sería pues prácticamente todo lo que tenemos en la carta Filipenses actual, en que describe las circunstancias de su prisión, pide unidad y solidaridad a esa comunidad. Y la tercera carta, una carta polémica en la que advierte contra los falsos maestros, ¿sí? Sin embargo, hay otro grupo de estudiosos que dice que la carta que tenemos no es una combinación de 3 cartas, es la carta en su estado original. Ahora, esos cambios bruscos de tema, Pablo también los hace, y también nosotros cuando escribimos, y en otras obras literarias también se dan cambios bruscos de tema. Ahora, San Policarpo menciona que Pablo escribió cartas en plural a los filipenses. Esas cartas no tienen por qué estar necesariamente combinadas en la actual carta canónica que tenemos en la Biblia. Puede ser de que de estas cartas solamente haya sobrevivido una, que es la que tenemos en la Biblia. Y ciertamente que Pablo habría escrito más cartas, porque si su ministerio dura alrededor de 10 años, es poco probable que él haya escrito solamente 7 o 10 cartas durante ese lapso de tiempo, ¿no? Entonces, eso serían algunas líneas generales sobre la presentación de la carta a los filipenses. Ahora veamos, hermanos, algunos temas de la cristología que se manifiesta en el himno cristológico de Filipenses. En el Nuevo Testamento no hay una colección de himnos como la tenemos en los Salmos en el Antiguo Testamento. Los qumranitas también tenían una colección de himnos, así como tenían los fariseos, los Salmos de Salomón. Si bien no hay un libro, un himnario, un cancionero como lo hay en el Antiguo Testamento, que es Salmos, y Cantar los Cantares y Lamentaciones, son 3 libros líricos. En el Nuevo Testamento no tenemos un libro como tal, pero sí tenemos himnos en varios libros. Por ejemplo, el Cántico del Benedictus y el Magnificat y el Nunc Dimittis en Lucas. El prólogo de San Juan, su Evangelio. También pues el trasfondo de los himnos a la sabiduría o sobre la sabiduría en los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Los himnos órficos, los cantos de alabanza a Isis, las liturgias mitraicas. También podemos ver ese contexto o antecedente que tienen los himnos cristianos. ¿Quién sería el autor de este himno? Los estudiosos han reconocido que sería un himno, o la mayoría de estudiosos considera que es un himno pre-paulino, que Pablo
Lo aprendió mientras él estaba en Palestina. Lo habría aprendido a fines de la década de los 30, ¿no? Después de su conversión. Y el himno tiene, podemos ver en su estructura 2 o 3 partes. Si vemos 2 partes, sería anonadamiento, versículos 6 al 8, y exaltación, versículos 9 al 11. Si vemos en 3 partes, tenemos preexistencia, versículo 6, vida terrestre, versículos 7 al 8, y finalmente la exaltación, los versículos 9 al 11. Ahora bien, este himno no es un accesorio secundario en la carta, porque prácticamente la carta se basa en el mensaje del himno, ¿sí? ¿Qué personajes literarios están como trasfondo al himno de Filipenses? Tenemos pues al clásico siervo sufriente anunciado por Isaías. También la sabiduría personificada en los libros sapienciales. Por ejemplo, en Proverbios la sabiduría está personificada como una profesora que baja del cielo a la tierra. Y también tenemos un antecedente en otro personaje que es Adán, ¿sí? Podríamos mencionar que acá en este himno se contrasta al siervo de Isaías con el gran gobernante greco-romano, el César, que era adorado como un ser divino, ¿no? Hay 2 interpretaciones también de este himno. Para uno sería un resumen de la teología paulina, sería el corazón del evangelio paulino, el resumen de la historia de la salvación, porque Pablo está hablando desde la creación, pasa la encarnación, la Pascua, ascensión, parucía y juicio final. Prácticamente como todas las vigilias, como todas las lecturas de la vigilia pascual, en el sábado santo. Entonces estaríamos ante una síntesis pues, que va de la creación hasta la consumación. Sin embargo, hay otros biblistas que consideran más bien que en este himno se presentan 2 modelos arquetípicos de ser humano. Adán y Cristo. El primer y segundo Adán. El desobediente y el obediente. El que por ambición cayó y el que por su humildad fue exaltado. Entonces, serían las 2 interpretaciones que tenemos al himno que aparece en esta carta. ¿Cuál es el mensaje o cuáles serían los puntos principales que podemos identificar como mensaje de este himno? El primero es que será un traspase de acciones o honores que corresponden solo a Yahvé, según el Antiguo Testamento, ahora también se le dan al Hijo. Por ejemplo, se le da el nombre sobre todo nombre, eso alude obviamente al nombre de Yahvé. Que toda rodilla se dobla ante Él, lo menciona ya Isaías en el capítulo 45, versículo 23. Y se le da el título de Señor. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Y resulta que acá a Cristo también se le llama Señor. Entonces aquí tenemos presente que también los títulos correspondientes a Yahvé van a pasar ahora a Cristo. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento se le llama a Yahvé el Alfa y el Omega. Y Juan Apocalipsis lo va a aplicar a Jesucristo. Ahora, un segundo mensaje es que Pablo está exhortando a Filipenses que no busquen su interés, sino más bien que tengan el mismo pensamiento de Cristo, quien enseñó que el camino hacia Dios no consistía en escalar, en ascender, sino en ser humilde y obediente. Fíjense, mientras en los evangelios nosotros tenemos narrados los hechos, enseñanzas de Jesús, acá Pablo nos va a narrar ni los hechos, milagros, ni enseñanzas de Jesús, sino la mente de Cristo. ¿Qué es lo que tenía presente Cristo en su mente? Pues la actitud de humildad, ¿sí? Si los cristianos, al igual que Cristo, renuncian a su estatus, podrán superar la rivalidad y conflicto internos. Y dejando que Dios actúe en su vida, se van a convertir pues en estrellas para el mundo, ¿no? Como mencioné en el capítulo 2, versículo 15. Un tercer mensaje sería que es un canto de rebeldía contra la humillación en la cárcel. Pablo espera que un día todos, el César, sus verdugos y carceleros, se arrodillen al nombre de Jesús, ¿no?
Un cuarto mensaje es que acá Pablo también está rechazando una visión individualista de la salvación. Es toda la comunidad la que debe aprender la humildad de Cristo para luego darle culto en la liturgia, ¿no? Entonces, Pablo rechaza esa interpretación de una salvación individual. Cristo, yo y Cristo. Es toda la comunidad la que tiene que imitar, tiene que tener esa actitud de humildad. Y como quinto punto del mensaje del himno, en que esa actitud de Pablo humilde y de Cristo humilde debe ser copiado por los filipenses, porque si rechazan esta actitud de humildad de Jesucristo, que es el modelo o estándar para los cristianos, entonces estaríamos negando la validez de los sacramentos, o también estaríamos negando pues la validez de los acontecimientos que nos hicieron cristianos. Porque si un filipense dice, no, yo no quiero ser humilde, entonces estaría desvirtuando, negando la validez de la obra de la salvación que se da en el rito pascual, ¿sí? Y bueno, como podemos ver en la imagen, hermanos, tenemos ahí el nombre de Jesús, ¿no? El acrónimo, bueno, las tres primeras letras, ¿no? Jesús en griego, ¿no? Que luego en latín algunos van a leer como Jesús, Jesu hominum salvator, Jesús salvador de los hombres. Pablo menciona que toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo. Bien, acá en el dibujo podemos ver a un ángel. En la tierra vemos a una persona con las manos juntas orando. Y en el abismo, que serían los demonios. Sin embargo, Pablo en Efesios dice que los demonios también están en el cielo. Por lo tanto, que toda rodilla se doble en el cielo sería ángeles y demonios. En la tierra, los humanos. Y en el abismo, los muertos. Entonces, todos, digamos, toda la creación, todos tienen su lugar en o digamos, todos los personajes tienen que dar culto a Cristo, ¿no? Tienen que doblar rodilla ante Cristo, porque Él ha sido constituido Señor, ¿no? Por lo tanto, debe ser alabado como tal. Seguidamente vamos a ver otros temas, un segundo tema que es la evangelización, la colaboración que se da entre Pablo y los filipenses, ¿sí? Fíjense este cuadro de armonía cristiana en que los filipenses se enteran que está preso Pablo, le envían a Epafrodito. Sabemos que Pablo rechazaba la ayuda económica de otras iglesias, pero de la iglesia de Filipos la va a aceptar. Ahora bien, no solamente las cartas hacen presente al autor, también los colaboradores hacen de presencia reemplazante, sobre todo cuando el colaborador es el cartero, el que debía leer la carta a toda la comunidad. Por ejemplo, la humildad de Cristo es practicada por Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. Timoteo hace de presencia reemplazante de Pablo, así como Epafrodito hace de presencia reemplazante de la iglesia filipense. Es más, Pablo lo llama mensajero, apóstol a Epafrodito. Entonces vemos cómo esa presencia reemplazante no solamente se da con la carta, sino también con los emisarios de cada uno. Pablo envía a Timoteo y la iglesia de Filipos envía a Epafrodito. Tanto Timoteo como Epafrodito serían pues presencias reemplazantes de sus respectivos remitentes, por decirlo de alguna manera. Segundo punto es que no hay que desesperarnos, angustiarnos por otras formas de predicar. La iglesia es tan rica que hay diversas formas de predicación. Lo importante es que se predique a Cristo, ¿no? Entonces también Pablo pues anima a los cristianos a quienes no les agrada algunas formas de predicación. Y como tercer punto, Pablo tiene que ser la defensa del evangelio, ¿sí? Lo que da a entender que él estaba sometido pues a un proceso judicial. Obviamente, si Pablo escribe esta carta en la cárcel, está pasando por un proceso judicial y tiene que defender lo que le está haciendo. En última instancia, tiene que ser una defensa del evangelio. Defensa, que en griego es la apología,
¿sí? Pues es importante no solamente creer, sino también dar razones de lo que estamos creyendo, ¿sí? Un siguiente tema importante también en la carta, el mensaje de la carta, tenemos la ética. Acá tenemos varias características. Por ejemplo, en esta breve carta, Pablo usa el sustantivo alegría 5 veces y el verbo jairén, alegrar, 9 veces. Si comparamos con el extenso Evangelio de Lucas, que solamente usa el verbo alrededor de 12 veces, vemos pues que la alegría es el hilo conductor también de esta carta. Por eso también se ha hablado que es una carta de la alegría. Es importante pues que los cristianos estemos alegres. Recordemos, hermanos, que una obra de misericordia es consolar al triste. Entonces, como cristianos debemos tener esa misión de animarnos unos a otros. Otro tema, como les acabo de mencionar, es el tema de la amistad, ¿sí? Y podemos ver también con el uso de unas palabras clave. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice Pablo, la versión de la Biblia de Jerusalén: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre en todas mis oraciones con alegría por todos ustedes, a causa de la colaboración que han prestado al Evangelio. Colaboración, koinonía, ¿sí? En el mismo capítulo 1, versículo 7, en la versión de presbítero Yuneman: es justo que yo eso sienta por todos vosotros, por tener yo en mi corazón a vosotros, y que en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, copartícipes de mi gracia, todos ustedes son. Copartícipes sin koinonos, ¿sí? En el capítulo 2, versículo 2, la Nueva Versión Internacional traduce así: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma. Unidos en alma, sin psicoi. Recuerden, alma es sige, ¿no? Sin psicoi, con la misma alma. En el mismo capítulo 2, versículo 25, he estimado devolverles Epafrodito, mi hermano colaborador, en griego, sinergón, y compañero de armas, sistratoyen. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 17, en la versión de Yuneman, dice: coimitadores míos, háganse, hermanos, y miren a los que así caminan según nos tienen por ejemplar. Coimitadores míos, háganse. Acá en griego es sin mimetai, ¿sí? Sin mimetai, mimesis. Entonces también, fíjense esa carga de prefijos que emplea Pablo para enfatizar pues esta unión que debe haber entre los cristianos. El capítulo 4, versículo 3 menciona: te ruego a ti, Cícigo, compañero mío, que ayudes a Evodia y Síntique, que lucharon por el Evangelio a mi lado, sin etlesan, ¿sí? Ahora, este compañero, ¿quién sería? ¿Sí? Si no es un nombre propio, Cícigo, estaría, algunos consideran que podría ser el evangelista Lucas, ¿sí? Entonces, Cícigo, compañero mío. Y en el versículo 14, el mismo capítulo 4, en todo caso hicieron bien en compartir mi tribulación, en compartir sin koinonesantes. En el versículo 15 del capítulo 4, la traducción de la Biblia de las Américas: y ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la aplicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió koinomesem conmigo en cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos. Entonces, pues, es una carta de amistad por los prefijos que estamos viendo en griego, que expresa esa unión que había pues entre este afecto que había entre el gran apóstol, los gentiles, y la comunidad filipense. Un tercer punto es que también Pablo habla sobre la autosuficiencia, ¿sí? Mientras que en otras cartas Pablo enfatiza las dificultades que ha pasado, en esta carta equilibra las dificultades con momentos de abundancia, ¿sí? Eso nos recuerda la virtud estoica de la autosuficiencia o autarquía.
Pero la diferencia es que esa autosuficiencia no radica en nuestra voluntad, en nuestra fuerza, sino en Dios. Podemos decir que, como dice un autor, Pablo es independiente porque es dependiente de Cristo. ¿Sí? Un cuarto punto de este mensaje ético de la carta a los filipenses lo tenemos en la conducta cívica de los ciudadanos cristianos. ¿Sí? Fíjense cómo traduce el capítulo 1, versículo 27, Nácar Colunga. Solo les ruego que se comporten dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya y los vea, sea que me quede ausente, luchando a una por la fe del Evangelio. ¿Sí? Entonces dice, compórtense dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está hablando del Civis Celestialis, que es el cristiano, es el que vive en la comunidad cristiana en la colonia romana de Filipos. Podemos decir entonces que nosotros por el bautismo somos ciudadanos celestiales, ¿ya? Vivimos en esta colonia, en Filipos, en la colonia romana, pero nuestra ciudadanía celestial va a continuar cuando muramos y regresemos a estar con Dios, ¿sí? Esa alusión que hace Pablo a los cristianos que forman una comunidad o una colonia de ciudadanos celestes, entonces daría a entender que en Filipos habría un otro grupo de solamente cristianos como ciudadanos también celestiales, ¿no? Quizá aluda acá Pablo pues a la alusión pues al estado jurídico de Filipos, porque recordemos que Filipos era pues una colonia romana regida precisamente por el ius italicum, es decir, por el derecho romano, porque hemos visto que estaba dirigida y poblada en su mayoría por veteranos soldados. Y un quinto punto, la vida ética como liturgia. En el capítulo 2, versículo 17, en la traducción de Bover Cantera, dice así: más aún cuando se derrame mi sangre como libación sobre el sacrificio y sagrado ministerio, liturgia, de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos ustedes. Entonces Pablo se considera a sí mismo un liturgo. Eso lo dice Pablo en el capítulo 15, versículo 16, la carta a los romanos. Epafrodito mismo es ministro, es un liturgo que ayuda a Pablo a que haga bien su liturgia. Capítulo 2, versículos 25 y 30 en griego. E incluso el donativo es descrito como una ofrenda y sacrificio. Capítulo 4, versículo 18. Esta liturgia de la vida la va a desarrollar luego pues en Romanos, capítulo 12, los dos primeros versículos. Es muy importante que como se dice, ¿no? Lo que creemos celebramos, lo que celebramos creemos. Pero también lo que celebramos lo llevamos a la vida. Es como que en la misa dominical nos cargamos de nuestra batería para vivir toda la semana con la fuerza que nos ha dado Cristo durante la celebración eucarística, ¿sí? Pero también de la vida a la celebración, ¿sí? Entonces también la ética es una liturgia también, ¿sí? Que también estamos dando culto a Dios, ¿sí? Es un tema que a veces no se menciona, pero muy importante esta visión de la vida ética como una liturgia, ¿sí? Eso quiere decir pues también en palabras de San Juan, ¿no? Como dices, amar a Dios a que no ves y no amas a tu hermano al que sí ves, ¿no? Entonces también la liturgia se manifiesta también tiene su concretización en la vida diaria, ¿no? En la liturgia. Vamos a ver ahora como cuarto punto la escatología, ¿sí? Bien, sabíamos que en el henelismo se creía pues que después de la muerte el alma volvía a Dios, ¿no? Pablo espera ver a Cristo después de morir, capítulo 1, versículo 23. Es decir, que la muerte no es otra cosa que entrar a una nueva vida con Cristo, ¿sí? Algunos teólogos pues dicen que no, cuando uno muere es la muerte total, muere el cuerpo y muere el alma. Y en la resurrección nuevamente aparece el mismo cuerpo y alma, ¿sí?
Sin embargo, acá Pablo está diciendo que, dice, no sé qué me conviene, si por un lado seguir vivo y seguir estar con ustedes filipenses, o morir y ya encontrarme con Cristo. Eso quiere decir entonces de que Pablo tenía la certeza de ver a Cristo después de muerto. Sabemos que el cuerpo pues va a la tumba y el alma pues, en este caso, las almas de los justos glorificados ya contemplan a Dios, ¿no? Pues si lo más tarde en el concilio de Nicea se va a definir la inmediata visión beatífica de las almas justificadas, ¿sí? ¿Podemos decir que Pablo estuvo equivocado? No, porque Pablo estuvo inspirado por el Espíritu Santo al escribir esta carta. Por lo tanto, Pablo tiene la certeza de que inmediatamente después de morir se va a encontrar con Cristo, ¿sí? Una gran responsabilidad también, entonces, ¿qué vida estamos llevando? Ese periodo pues se llama estado intermedio, ¿no? Que se da entre la muerte natural hasta la resurrección. Las almas ya están de acuerdo a sus obras y su fe obviamente en el cielo y en el infierno, y en el último día se van a juntar nuevamente con la resurrección del cuerpo. Ahora, como último punto de este aspecto escatológico, sorprende de que Pablo, hemos visto que el tema conductor de la carta es la alegría, pero resulta que Pablo pide la alegría, anima a la alegría, estando preso. Lo que pasa es que la fe debe mostrarse incluso en riesgo de muerte, mediante una desbordante alegría escatológica comunitaria o eclesial. Nunca hay que perder entonces ese aspecto de la alegría, a pesar de que sintamos que estamos ya en las últimas, ¿sí? Posteriormente, algunos santos y mártires como San Ignacio de Antioquía van a apoyarse en estos textos, ¿no? Para bosquejar pues la visión que ellos tienen acerca de la muerte, ¿sí? Un siguiente tema es la teología espiritual, ¿sí? Acá también es muy importante este aspecto de la teología espiritual. Vamos a desglosar unos 6 puntos, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con la imitación. Pablo pide que lo imiten, 3:17, y que imiten a Cristo, 2:5. Pablo es siervo de Cristo, capítulo 1, versículo 1. Y Cristo también es siervo, capítulo 2, versículo 7. Pero esa imitación no se logra con nuestra fuerza, sino con la ayuda de Dios, ¿no? Porque Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar. Capítulo 2, versículo 13. Podemos preguntarnos, ¿la iglesia a lo largo de su historia ha sido fiel, ha imitado a Cristo? Y en la actualidad, ¿la iglesia imita a Cristo? ¿Nosotros como cristianos imitamos a Cristo? Entonces, esos son aspectos, son preguntas para reflexionar. Un segundo tema, hermanos, lo tenemos en las figuras económicas de intercambio o permuta, que es pérdida y ganancia, ¿sí? Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 7, en la Nueva Biblia de Jerusalén, dice Pablo: lo que era para mi ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Sófocles, ahí tenemos a 3 personajes, pueden ver en la imagen. Sófocles, en su obra Antígona, número 464, y Cicerón consideran también que la muerte es una ganancia. Pablo también dice que la muerte es una ganancia, pero esta muerte o esta ganancia, ¿en qué consiste? En estar con Cristo. Entonces es la semejanza que Pablo tiene con Sófocles y con Cicerón, pero también el detalle es de que la muerte es clara de ganancia, porque descansamos de nuestras preocupaciones terrenales, pero lo más importante es que estamos con Cristo, ¿sí? También, tercer punto, hermanos, el conocimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, pues aparentemente Pablo ha dejado buenos títulos, ¿no? Porque en el capítulo 3, versículos 4 al 6 dice: yo soy circuncidado,
soy fariseo, de la tribu de Benjamín, ¿no? Ha dejado todos esos títulos por predicar a Cristo, una predicación marcada por la humillación y sufrimiento. Bueno, visto terrenalmente es un fracaso, es un absurdo, pero visto desde el cielo, lo que está haciendo Pablo no es una pérdida, es una ganancia, porque se ha encontrado con Cristo, ¿sí? Ahora dice en el capítulo 3, versículo 8, todo lo considero pérdida ante la seguridad y conocimiento de Cristo Jesús, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Se trata del conocimiento de Cristo que Pablo tiene, o el conocimiento que Cristo tiene de Pablo. Parece que es la segunda opción, porque en el versículo 12 dice que Cristo lo alcanzó a él. Y fíjense en la parte inferior, pues ahí tenemos esta imagen de los atletas en los Juegos Olímpicos. Es posible que Pablo, estando pues en Europa, en Grecia, haya visto los Juegos Olímpicos y dice, así como los atletas se esfuerzan, entrenan, ¿no? Así también debe ser la preparación del cristiano, ¿sí? Ahora, acá pues estamos en resumen en teología paulina, porque las grandes cartas en que va a desarrollar este aspecto del cristiano en Cristo, lo tenemos más en Gálatas y finalmente en forma más detallada en la carta a los Romanos. Como cuarto punto tenemos el sentido del sufrimiento, ¿sí? Pablo enseña que mediante sus sufrimientos, estando en la cárcel, el evangelio avanza, y eso es algo bueno, ¿sí? E incluso ve el sufrimiento de los de Filipenses como algo, como un regalo divino. En el capítulo 1, versículo 29 al 30. Lo importante es servir a Cristo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos contratiempos, dificultades en nuestra evangelización, ¿sí? Hay que verlos, esos momentos, como un plus, ¿sí? Con los sufrimientos que tiene Pablo, ¿sí? Cristo es glorificado. Dice en 1.20, Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte. Los cristianos también debemos entrar pues en esta comunión con los sufrimientos de Cristo. En el capítulo 3, versículo 10, ¿no? Entonces, desde la llegada de Cristo, desde la muerte de Cristo en la cruz, el sufrimiento ya es visto pues de otra forma, ¿no? El mismo Hijo de Dios también ha experimentado este dolor, ¿no? Un quinto punto, la salvación y el camino a la perfección. En el capítulo 2, versículo 12 al 13 dice, queridos, sean obedientes, no solamente cuando estoy presente, sino también cuando estoy ausente, ¿no? Trabajen con temor y temblor por su salvación, porque es Dios el que produce en ustedes los buenos deseos y quien les ayuda a llevarlos a cabo. Entonces, uno dice, no, Pablo enseña la salvación por la fe, pero fíjense que acá está diciendo, trabajen con temor y temblor por su salvación. Pero luego matiza en el versículo siguiente, ¿no? Añade que nosotros no somos abandonados en nuestras fuerzas, porque Dios nos ayuda, ¿no? Según el Concilio de Trento, ¿cuáles serían las razones para obrar con temor y temblor? La primera es que hemos renacido para la esperanza de gloria, pero todavía no estamos en la gloria. Lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? Todavía no estamos en la gloria. Y en la lucha contra mundo, demonio y carne, no podemos vencer sin la gracia y sin dominar la carne, ¿no? Capítulo 8, versículos 12 al 14 de la carta a los Romanos, ¿sí? Entonces, hermanos, estamos acá ante el ante la relación entre el influjo divino y libertad humana. ¿Qué tiene que hacer? Nosotros qué tenemos que hacer? Trabajar en esa salvación. Pero también es Dios el que produce en nosotros, ¿no? Los buenos deseos, ¿no? Para obrar bien. Es Dios el que actúa en nosotros conforme a su obrar. Entonces, ese es el misterio de cómo será el influjo divino
y también la acción de parte del hombre, la criatura, ¿no? A veces tenemos corazonada, presentimientos, ¿no? Que vemos la motivación, sí, vamos a hacer esto en la iglesia o me comprometo a esto. Esos son también influjo del Espíritu Santo, ¿sí? Y también obra en nosotros. Sabemos incluso que cuando uno dice voy a convertirme y me arrepiento sinceramente, ese también viene de Dios, ¿sí? Si Dios nos da la gracia, el ser humano pues viviría solamente pensando en sí mismo, ¿sí? Ahora, más adelante, en el capítulo 13, versículos 12 al 14, dice, no es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo me alcanzó. No pienso haberlo alcanzado. Olvidándome lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Capítulo 3, versículos del 12 al 14, en traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Fíjense ese acto de humildad y sinceridad que tiene Pablo. Pablo reconoce su limitación, está diciendo que no es perfecto. Como los rivales que sí se consideraban pues perfectos, ¿sí? Un siguiente punto tenemos la eclesiología. Acá Pablo menciona, el primer versículo menciona pues a los obispos, ¿no? ¿Quiénes serían esos obispos? Para algunos esta frase sería una interpolación tardía, no la habría escrito Pablo. Para otros, simplemente Pablo estaría dándole la connotación civil, porque obispo, episcopo eran los encargados pues de recolectar, eran los responsables de las finanzas. Entonces Pablo estaría hablando no del obispo en sentido de sacramento del orden, sino simplemente los hermanos que van a trabajar juntos, ¿no? Los encargados de la colecta para la iglesia de Jerusalén, ¿no? Pero podemos comparar a estos episcopos de Filipos con los presidentes de los que presiden la comunidad mencionados en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. O con los administradores de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. O con los que exhortan de Romanos, capítulo 12, versículo 8. O con los presbíteros de la iglesia de Jerusalén, mencionados en Hechos, capítulo 15, versículo 2. Y capítulo 21, versículo 18. Entonces, ya hacia la década de los 50, las comunidades no tenían la misma estructura, pero sí tenían estructuras, ¿sí? No es como algunos que dicen que no, las comunidades estaban gobernadas, regidas carismáticamente por el Espíritu Santo. No, sí había una estructura, como todo grupo social, pero no tenían todas las iglesias la misma estructura, ni daban los mismos títulos a sus dirigentes, con los ejemplos que acabamos de mencionar. Y también tenemos el caso de las mujeres, ¿sí? Hemos visto ya que ni bien llegan a Filipos, en el río, hay muchas mujeres, hay prosélitas y ricas que se hacen cristianas, como Lidia, Evodia, Sinti. Estas menciones dan a entender pues el alto estatus que tenían las mujeres en la iglesia que tenían las mujeres en Macedonia, en Filipos, ¿no? Es importante también realizar el papel de la mujer hoy en la iglesia. Bien, hermanos, hemos visto pues esos temas principales, abuelo de pájaros, sobre la carta a los filipenses. Vamos a ver acá en la biografía para una posterior lectura, y la que hemos empleado para hacer esta presentación, ¿no? A Raymond Brown, su introducción al Nuevo Testamento, a Donald Carson y Douglas Moo, una introducción al Nuevo Testamento, Donald Hagner, el Nuevo Testamento, una introducción histórica y teológica. También hemos visto a Carl Holliday, una introducción crítica al Nuevo Testamento. Helmut Koster, introducción al Nuevo Testamento, de un clásico. Jordi Sánchez, escritos paulinos. Augusto Segovia, un jesuita, que va a hacer la traducción y comentario de la carta a los filipenses.
Y por último, el gran biblista alemán, Gerd Theissen, con su obra El Nuevo Testamento, Historia, Literatura, Religión. Bien, queridos hermanos, les agradezco la atención prestada, les invito a que sigan leyendo las cartas de Pablo y lo importante pues es actualizar el mensaje al día de hoy, ¿no? Con los casos que hemos mencionado, ejemplos que hemos mencionado, esperamos que al conocer mejor el mensaje de la carta la podemos practicar y sacar respuesta a los problemas que vivimos en la actualidad. Nos veremos ya para ver posteriormente Gálatas, Corintios, Romanos. Y felicitaciones y ánimo por participar de este curso. Soy el profesor Víctor Candela. Me encomiendo sus oraciones. Muchas gracias por su atención.